Parte número 11, tenemos la aplicación, cómo fue aplicada esta medicina para el pecado. Dice ahí en Romanos 3, 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, le está diciendo a los judíos, aunque lo dijo, entiende, lo envió a cristianos, entonces eran para los judíos que no querían aceptar, entiende, este plan de Dios. Y principalmente fue los primeros que tenían que aceptarlo, fueron los judíos. O sea, tenían que ser ellos. Pero dice allá ya en Hechos 13, 40 en adelante, como ustedes no los aceptan y no quieren nada, entonces nos vamos, entiende, a los gentiles. Entonces ellos voluntariamente, entiende, firmaron su sentencia de muerte, y como lo puede hacer cualquier persona al no querer nada, entiende, con el evangelio. Eso es lo que hicieron los judíos, que no lo aceptaron. Entonces los que lo aceptaron, entonces de esos Dios, entiende, y de todos los que lo aceptemos va a tener misericordia. Pero cuando empieza, entiende, este plan, o sea, ya decíamos en la parte 10, aquí desde el principio, cómo Dios empieza, entiende, una vez que entra esta infección mortal, porque ese es el pecado. El pecado es una enfermedad espiritual del hombre, y que nadie entiende, de a través de todos estos siglos, no hay medicina, no había medicina perfecta para curarla, solamente el Hijo de Dios. Por eso leíamos acá desde nuestro evangelio, acá Génesis 3:15, donde, entiende, Dios maldice a la serpiente y le dice, entiende, esta enemistad que iba a tener con la descendencia de la mujer, o sea, con Cristo, porque dice, tú le herirás en el calcañar y te herirán en la cabeza. Entonces, pero no quiere decir esto que cuando Cristo vino y resucitó, la serpiente, o sea, el Satanás, y ya se murió o ya lo mató, todavía sigue. O sea, Satanás, entiende, todavía sigue hasta que se termine todo, entiende, el juicio que Dios traerá sobre todos los que no aceptaron a Cristo ni conocieron a Dios. Según de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Entonces, y el diablo también será lanzado al infierno, al lago eterno, y todos sus ángeles y sus seguidores. Entonces, todo esto, a través de estos siglos, había formas, o sea, había, por la justicia de Dios, decíamos, por la misericordia de Dios, de alguna forma u otra, ¿entiendes? Dios tendría misericordia y podía salvarse. Bueno, entonces, pero era una medicina, por ejemplo, provisional, porque no estaba, entiende, todavía el médico de médico, que fue el Hijo de Dios, para traer esta cura y curar a la humanidad por completo. Así es que no estaba provisto todavía a través de estos siglos, aquí no estaba. Cuando Cristo vino, aquí en los evangelios que registra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces ya estaba esto, entiende, ya estaba activo, entiende, porque estaba Dios en persona y Él hacía las cosas como Dios. Entonces Él perdonaba pecados, Él sanaba, Él hacía muchas cosas. Y entonces la persona, hasta por ejemplo como el ladrón, se podría salvar, podía estar en el paraíso. Pero una vez que, entiende, el testador muere y entiende aquí la ley en Hechos 2, entonces ya cambia todo el panorama. De ahí ya vienen las condiciones y cómo, entiende, tiene aplicación esa medicina.
Porque si nosotros entendemos, el hombre entiende lo que entiende es una medicina, y entiende de que una medicina que es descubierta por la ciencia médica, por ejemplo, ahora están descubriendo, muchas cosas buenas por la ciencia que médica, y hay curas para ciertas enfermedades, pero nadie del que esté cuerdo puede refutar, que cuando estas medicinas llegan a las farmacias, a los mercados, se distribuyen así nomás. Esta tiene que ser recetada por un médico, y esta medicina, tiene que ser explicada por los que saben, los doctores, cómo es que se aplica esa medicina. Si esa medicina es inyectable, si se pone por medio de suero, o se toma, o es una pastilla, o se unta, si es cualquier cosa, si es alguna pomada o algo, cómo se aplica esa medicina. Esto es importantísimo. Bueno, esto no es, de debate, discutible en el aspecto, material. Fíjese nomás qué raro estas cosas, pero en el aspecto espiritual, los hombres religiosos debaten estas cosas y no aceptan, esta forma, que les está aquí. O sea, ellos dicen no creen en el Señor nomás, y únete a cualquier iglesia y ya alaba al Señor, únete ahí. O sea que no están, entendiendo de que el hombre no se va a salvar como él quiere. Estos son evangelios, torcidos, agregados, al evangelio. Y ya saben que lo que Pablo estaba diciendo, Gálatas 1:6, 8, 9, son evangelios corrompidos, lo que querían hacer estos judaizantes, corromper el evangelio mezclando cosas, de ellos. Por ejemplo, cosas de la ley de Moisés y tradiciones y muchas cosas. Puro veneno, que querían mezclarlo con la ley de Cristo, y esto, el Espíritu Santo lo refutó rotundamente. Así es que, ahora se tendrá que salvar el hombre de acuerdo a las condiciones que Cristo ha puesto ahí en su ley, a través de su ley. Tendrá que salvarse, no como el hombre dice. El hombre tiene muchas, formas según ellos, entre paréntesis, entre comillas, porque quieren salvar a la gente de acuerdo, a otro plan que no está, aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, ese es, en la ley de Cristo, en la doctrina de Cristo, solamente es un evangelio. No, hay muchos para cada uno. Lo que han hecho los hombres, han hecho diferentes evangelios regionales para cada país, para cada, pueblo, para cada persona. O sea que en diferentes partes, del mundo tienen el evangelio, o sea, tienen la Biblia, pero yo me refiero a las cosas que practican para esto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, tú crees nomás en la calle, tú crees en Cristo solamente, y la persona no se puede quedar nomás así, con una fe mental, porque ahí dice en Hechos, dice que muchos de estos sacerdotes que creían a la fe. ¿Y qué era lo que hacían? Obedecían a la fe. Entonces, dentro del evangelio hay muchas responsabilidades que hay que cumplir, pero lo que hicieron primero estos judíos aquí en Hechos 2, cuando la iglesia se establece, o sea que llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, los apóstoles estaban listos ahí para que dar este mensaje, dar, estas recetas, por decirlo, así, porque el maestro, o sea, el médico de médicos que cura, ya les había dicho que quédense en Jerusalén. Entonces ellos estaban, obedeciendo, ahí estaban
reunidos, los 12, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que de toda la casa que estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, o sea, lenguas, entiende, hablaban en todos los idiomas, dialectos que estaban ahí o reunidos, porque acababa de pasar el día Pentecostés, el día, las últimas fiestas que tenían, 7 fiestas, o sea, entiende, 49 días que estaban celebrando, que terminaba el sábado. El día Pentecostés, el 50º día, que fue que vino, entiende, se establece la iglesia cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y empezaron a hablar en todos los idiomas las maravillas de Dios, para anunciar lo que estaba, entiende, acá escrito. Pero este fue un proceso, este era un proceso, entiende, poco a poco. Por ejemplo, aquí en Joel capítulo 2, el 28, dice que Dios iba, entiende, a llenar del espíritu de hombres y mujeres. Entonces, el concepto que tienen muchas religiones, las denominaciones, no toman en cuenta esto, de que aquí en Hechos 2 es cuando empieza esto. O sea que, entiende, empiezan porque el proceso como iban a tener, no hay nada todavía, entiende, escrito aquí. O sea, no tenemos el Nuevo Testamento, solamente, entiende, está Pedro diciendo, entiende, que esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que en esos tiempos, o sea, allí ya estaba, entiende, ahí empezó todo. O sea que ahí en Hechos 2, ahí empieza todo, entiende, lo que Dios tenía desde acá, y para ser revelado, entiende, a través de este tiempo, de unos 70 años, que fue revelado de todo este misterio que había escondido. O sea, el misterio era el Evangelio, que no estaba revelado a través, entiende, de estos siglos. Entonces, hasta que ya, entiende, vino aquí, pero esto no fue escrito ahí luego, entiende, el día Pentecostés. Ese, entiende, fue un proceso de poco a poco. Por ejemplo, los gentiles, los judíos, como 3000 empezaron, pero ahí todavía, entiende, no porque a Dios le faltaba la misericordia, sino por el tiempo del hombre, el hombre humano, por la condición en que estaban, porque no todos necesitaban el Espíritu Santo como los apóstoles cuando escribían, pero no lo escribían luego, sino que necesitaban el Espíritu Santo para ser, entiende, guiados a toda verdad. O sea que todo lo que ellos escribieron fue a toda verdad. Entonces, pero dentro de esa verdad es la de la que tenemos nosotros que permanecer. Les decía en lecciones anteriores, las cosas que han puesto ahora los hombres para adorar a Dios no están en la verdad, y no pueden, entiende, ellos decir que entiende la iglesia de Cristo o que el Espíritu Santo los guía, porque esa no es verdad. La música no es parte de esa verdad que les reveló a los apóstoles. Pablo dijo que dice, le encargó a Timoteo para que, entiende, que hombres aptos para enseñar, entiende, la doctrina de Cristo. Así es que, bueno, entonces hay muchas cosas que ya las dijimos acá, pero solamente estamos viendo cómo, entiende, empieza esta medicina a ser aplicada. Cuando ya nos vamos, que ya cae, entiende, el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y todo, entonces Pedro se para ya en el versículo 37, voy a leer y luego le vamos a dejar una pausa ahí. 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, como estamos hablando de medicina por aquí, el pecado, entiende, es una enfermedad espiritual, y estos todos, entiende, que estaban escuchando el Evangelio, se dieron cuenta de lo que habían hecho, y entonces se sintieron muy culpables. Por eso le preguntaron a los apóstoles qué podrían hacer. Entonces no les dijeron lo que ahora los hombres le están diciendo a la gente: cree en Cristo nomás. No, tiene que tener este proceso, tiene que ser bien, entiende, explicado cómo es que funciona, cómo es que funciona para poder, entiende, ser acepto. Aquí está. Primero estos oyeron, porque estaban oyendo. Este es el primer paso, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así es que, entiende, ellos oyeron ahí. Entonces esto les produjo fe. O sea que la persona, lo que Cristo dijo, entiende, que tiene que tener fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque de otra forma, entiende, que lo aplican las sectas, es otro evangelio. Solamente estamos siguiendo lo que el Espíritu Santo dice. Entonces dijeron a Pedro y a los otros: ¿y qué haremos? Entonces se tenía que arrepentir, tenía que haberse arrepentido y luego confesar, entiende, el nombre de Cristo, porque Cristo dijo, Mateo 10:37, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, delante de los hombres. Pero entiende lo que les estoy diciendo: una vez que esto termina, 70 años después, los hombres empiezan, cuando mueren los apóstoles, empiezan y empiezan a hacer desastre con la doctrina. Solamente la iglesia, a través de los escritos que los apóstoles dejaron, seguían fieles, y nadie, entiende, les podía quitar esa verdad que habían aceptado. Y muchos, entiende, fueron quemados, entiende, sufrieron muchas cosas, entiende, terribles, por los mismos religiosos que creían, entiende, que ellos estaban en contra de lo que, entiende, Cristo decía. Y así fue como la iglesia popular, que empezó a hacer desastres ya, entiende, en ese siglo, y a encarcelar a todo aquel que no fuera de acuerdo a la doctrina de Roma. Pero eso no, entiende, no hacían los apóstoles. Los apóstoles no andaban encarcelando y quemando personas y en bóvedas, y las ponían, las secaban ahí, hacían desastre y medio. Entonces, entiende, esto era lo que lleva, entiende, a hacer cosas cuando el diablo engaña a la persona. Entonces llega a cometer crímenes por algo equivocado, una religión equivocada, porque no es, entiende, la religión de Cristo, no es, entiende, el evangelio puro. A Cristo lo mataron, él no dijo nada, como estaba escrito en lo que leímos, Isaías 53, él no abrió su boca, no anduvo él diciéndole, entiende, ahí a Pilato o a Roma, ya diciendo que le hicieron injusticias y que tenía que andar peleando los derechos humanos y cosas así. Los apóstoles lo mismo, no anduvieron nunca haciendo eso. El cristiano, entiende, no va a andar, entiende, pidiendo la justicia del que no la tiene. O sea, el mundo es injusto, las leyes que están puestas por Dios están por él, pero son injustas, muchas hacen cosas, los jueces dan sentencia que muchas veces los que ni siquiera han matado los condenan. Pero entiende,
Cristo, el juez, entiende, nuestro Dios, Él es justo y Él, entiende, no quiere que nadie, entiende, ande haciendo todos estos desastres. Entonces ya vimos aquí cómo Pedro les está diciendo, ok, nos vamos a quedar en el versículo 38 y luego en la próxima vamos a continuar en el 12 para seguir con este